Hola, este es el cuarto video de mi proyecto Gastronomía Interpretada por un Gastrónomo en Formación. Esta es la semana 4, semana que abarca del 20 al 26 de octubre del 2025 y es la última semana de este análisis. Esta semana es distinta a las anteriores porque el fin de semana me voy de viaje con toda mi familia, ahora sí con toda mi familia, y además el miércoles ocurre cierto imprevisto y eso también cambia parte del cómo me alimenté ese día. Entonces, pues es una semana distinta. Además, voy a estar dejando el link de los alimentos en la descripción, como en las semanas anteriores. La semana fue un poco distinta a las anteriores, fue más movida por el viaje que tuvimos principalmente, pero también por otros imprevistos que ocurrieron a lo largo de la semana. Pero bueno, los primeros días fueron días tranquilos, fueron días caseros, fueron días rutinarios. Fue comida que preparaba mi mamá, fue pollo en salsa, pollo con verduras, hamburguesas, pero hechas en mi casa, o sea, hamburguesas caseras. Y, y pues comida así de ese tipo, comida hecha en mi casa, a excepción de algunos desayunos en la uni. La mayoría de lo que comí fue en casa. Hasta que llegamos al miércoles en la noche, que pues ese miércoles hubo un incendio cerca de mi casa, un incendio que aparentemente fue por un corto eléctrico, entonces la colonia se quedó sin luz y no teníamos luz para cocinar, entonces decidimos mejor comprar una torta, porque además ese día, parte del motivo por el que se eligiera la torta y no otra cosa, fue porque había una promoción ese día. Entonces pues cenamos torta cubana, y al día siguiente vuelvo a desayunar algo en mi casa. El jueves creo que fue un taco de queso, algo rápido, porque pues me tenía que ir a la escuela. Y en la misma escuela, en el recreo, fuimos a comprar una pizza de Little Caesars con otros compañeros. Y después en mi casa comí una hamburguesa y torta cubana del día anterior. Luego, para la cena, otra vez cené pizza, pero esta vez era pizza de Domino's, porque me gusta más la pizza de Domino's. Y cenamos pizza porque mis papás tenían una reunión, entonces mi mamá no iba a cocinar porque no iba a estar, iban a estar fuera, y yo sentía que si cocinaba podía quedar algo de sobra y no nos convenía que quedaran sobras porque nos íbamos a ir de viaje, entonces como que no tenía que quedar comida ahí guardada porque podía echarse a perder. Entonces pues cenamos pizza porque era como lo más conveniente y lo menos probable que sobrara. Además por gusto, o sea, porque pues nos gusta la pizza a mi hermano y a mí y ya. Y bueno, después el viernes fue cumpleaños de mi hermano. Entonces lo primero que desayuné fue un pedacito de pay de guayaba de Melania, porque a mi hermano le gusta mucho el pay de guayaba y mi hermano le pidió específicamente a mi mamá que quería pay de guayaba. Entonces compramos uno chiquito para felicitarlo, cantarle las mañanitas. Y después agarramos camino para irnos a Guadalajara y paramos en Ciudad Guzmán a comprar tacos de barbacoa. Entonces comimos tacos pues de camino. Después no comimos. Ese día fuimos al cine y en vez de comer algo, como tal, algo normal, algo de que sentarse a una mesa y comer, comimos palomitas. Y después cada quien fue a hacer algo porque mi mamá y yo teníamos reservación, bueno, no reservación, teníamos boletos para Calaverandia y mi hermano y mi papá iban a hacer otra cosa. Entonces ellos fueron a cenar aparte y nosotras fuimos a Calaverandia, y en Calaverandia comimos un taco, un solo taco cada una, y porque estaban bastante, para hacer un taco estaba muy caro, porque eran como 50 pesos por taco y era un taco pues como así, más o menos. Entonces cené eso y un pedazo de pollo empanizado frito que le sobró a mi hermano y a mi papá de la cena de ellos. Después, pues el sábado, al día siguiente, fuimos a un mercado ahí en Guadalajara, en el centro, y yo me pedí una hamburguesa de arrachera. Después, más tarde, fuimos a una feria ganadera. Entonces estábamos ahí y compramos una botana que traía lechón, cordero y no me acuerdo qué, y pollo. Entonces compartimos eso entre los cuatro y, compré una agua de Jamaica malísima porque era de tanque, no era de agua de Jamaica, de flor de Jamaica como tal. Después mi hermano y mi papá iban a ir a un concierto, porque principalmente por eso íbamos de ese viaje, y mi mamá y yo íbamos a ir a otro concierto que habíamos encontrado ese mismo día. Bueno, o sea que había ese mismo día porque ya teníamos las entradas. Entonces los conciertos terminaron tarde y ya para cenar yo me sentía, hubiéramos ido a cenar, de no sé por qué yo me sentía mal. Me había empezado a bajar, entonces tenía cólicos, pero no tenía medicina.
Entonces estábamos buscando una farmacia y en lo que buscábamos la farmacia se hizo tarde y ya no cenamos, y de todos modos no encontramos farmacia abierta. Entonces llegué a mi casa y si acaso me comí una galleta y tantitas papas y esa fue la cena. Como tal no cené algo, pero no tenía mucha hambre porque sentía mucho dolor. Entonces eso pasa a ser algo que veo que se ve más a fondo el domingo, el hecho de que yo desperté y me seguía sintiendo muy mal, pero ahora no era solamente dolor, eran ganas de vomitar. Y, y bueno, llegamos a una farmacia, compré las pastillas, me las tomé y ya me sentía mejor, ya no tenía dolor, pero seguía sintiendo un malestar en el estómago, seguía sintiendo las ganas de vomitarme. Entonces cuando fuimos a desayunar a un buffet, al Cirlón, y voy a poner fotos de qué fue lo que comí ese día, lo que puse en mi plato, porque no recuerdo bien qué era específicamente. Pero sí me acuerdo que no podía comer. O sea, estaba en un buffet, pero había mucha comida a mi alrededor y yo no podía comer porque eh, yo no sentía apetito, yo me sentía enferma. Entonces, pues sí pude comer algo, pero no la misma cantidad que comería normalmente. No lo que comería en mi casa, no una cantidad que comería si fuera ahí estando sana. Entonces, pues el factor físico, el factor de la salud fue una parte importante que influyó en la alimentación de ese día, o bueno, en mi alimentación ese día. Y después, más tarde, fuimos a la plaza y comimos comida rápida, comimos en Popeyes, y pedí una hamburguesa de pues es que todo era pollo, pero es que era una hamburguesa, era frita, con pollo frito, y la otra hamburguesa era solamente pollo sin la fritura. Para esto ya ahora sí podía comer, ya me sentía bien, ya no tenía ganas de vomitarme, ya habían pasado varias horas desde entonces. Comimos tarde, comimos como a las 5 o 6 de la tarde, y después de comer nos fuimos de regreso a pues ya agarrar carretera para llegar a Manzanillo, y llegamos muy tarde, al día siguiente tenía clases, entonces no cenamos porque era tarde y porque habíamos comido tan tarde que no teníamos hambre. Y ya, pues eso fue mi alimentación esa semana. Lo que principalmente influyó en la forma en la que comí, más que nada al final de la semana, pues el fin de semana, viene siendo el hecho de haber viajado. Pero o sea, no simplemente el haber viajado, sino haber tenido un itinerario tan lleno y tan apretado y que hubiera tanto tráfico, y el hecho de que los horarios se nos hubieran modificado. Eso hizo que comiéramos menos, que nos estuviéramos saltando comidas, pero también el hecho de que éramos ahora sí 4 personas y es más costoso estar comiendo en la calle siendo 4 personas por tantos días. Entonces considero que esos son los dos factores que influyeron, el hecho de pues los tiempos y la cantidad de gente y lo costoso que es comer fuera. Entonces, y además de eso, el factor de la salud, de que físicamente no pudiera comer más porque me sentía enferma, porque mi cuerpo no lo toleraba. Entonces pues no siempre es solo la disponibilidad, sino también si tu cuerpo lo puede soportar, si tu cuerpo lo tolera, si tu cuerpo lo acepta. Y pues eso es lo que noté esta semana. Y, y bueno, eso es todo. Nos vemos en el quinto video, pero este video ya no va a ser hablando de una semana de alimentación como tal, sino de conclusiones a lo largo de la semana, de cosas que noté, no solamente con este proyecto, sino también formas en las que estudiar gastronomía me ha hecho ver el mundo distinto, porque considero que hubo varias cosas que vi que nunca me había planteado, que pues me hicieron ver la vida de una forma distinta. Y bueno, creo que eso es todo por este video. Muchas gracias y adiós.